Vamos a ver cómo elegir la orientación de una pista cumpliendo los criterios del anexo 14 de la OACI. Si nosotros, hay varios métodos. Está el método de la rosa de los vientos, que es un método gráfico. Está el método Valenzuela, que pues sumando las frecuencias, pero actualmente tenemos una herramienta magnífica que es Excel, que nos va a permitir hacerlo de forma mucho más fácil. Aquí tenemos una tabla de vientos con los vientos en calma y luego de cada una de las 16 direcciones del norte al norte-noreste por distintas intensidades, de 4 a 13 nudos, de 14 a 20, de 21 a 41. Lo primero esto ahora mismo está en porcentajes. Si lo tuviéramos en frecuencia, pues luego habría que dividir por el total en porcentaje. Lo primero que hacemos es poner una suma de toda esta fila que veis aquí y luego la estiramos hasta aquí abajo. Y luego cogemos una suma de toda esta columna y la estiramos hacia la derecha. Aquí podemos estirar cualquiera de las dos, la suma de la fila y la columna. Aquí debería dar 100%, da 99,7, pues bueno, está bien. Vale, ya tenemos los vientos. ¿Qué necesitamos saber? Pues estos vientos en cada una de las 16 orientaciones de la pista, 16, vamos a ver, o la mitad, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orientaciones de la pista, porque son 16 divisiones, pero 8 orientaciones. En cada una de las 8 posibles orientaciones de la pista, ¿cómo nos afectarían? O sea, ¿qué parte de la componente transversal nos va a afectar? ¿Por qué? Porque para cumplir los criterios de la OACI tenemos aquí que la referencia es la longitud de campo de referencia de la flota de diseño, que en este caso tenemos una flota de diseño con 2500 y otra con 1300, y el anexo 14 nos dice que consideraremos para 2500 los vientos completamente transversales de más de 20 nudos y para 1300 los de más de 13 nudos, con lo cual vamos a tener que calcular la componente transversal. ¿Y para eso cómo lo haremos? Bueno, primero podemos ver, una vez tengamos calculados de cada dirección cuántos viene, podemos venirnos aquí y decir insertar otros radial y tendríamos este gráfico, que lo voy a borrar porque ya lo tengo aquí abajo más grande, y aquí veis que la mayor parte de los vientos nos van a venir del sureste. Aquí no tenemos información de la intensidad de estos vientos, con lo cual podría ser que los que nos afecten en función de la flota pues estén desplazados, pero ya sabemos que es muy probable que nuestra pista tenga una orientación similar a esta, o más a la derecha, más a la izquierda. Sería raro que no fuera así. Entonces, para que veáis lo que voy a hacer ahora, tengo esta pista puesta aquí, orientada a norte. ¿Qué pasaría? Aquí los vientos que vengan del norte-noreste nos afectarán pues por el seno de este ángulo, que son 22 grados y medio. Los que vengan de este nos afectarán más porque será por el seno de este ángulo. Los que vengan de este más, los que vengan del este nos afectarán del todo. Los que vengan del suroeste irán multiplicando por el seno hasta que los que vengan del sur, que no nos afectarán de nada porque vendrán con la dirección de la pista. Bien, si nosotros, dándole al botón derecho del ratón, tamaño y propiedades, le digo que gire 22,5 grados, veréis que ahora estos no nos afectarán, estos nos afectarán menos porque el seno es menor de entre este y noreste, este menos, los que nos afectarán completamente serán los del este-sureste, así hasta los del sur-suroeste. ¿Qué pasa? En la otra mitad es exactamente igual, porque estamos viendo los vientos que nos afectan de lado, cuánto nos afectan de lado. Si seguimos girando la pista, por ejemplo, volvemos a girarlo otros 22,5 grados, pues bueno, siguen siendo los mismos. Entonces lo que hay que hacer, porque el objeto original estaba a norte, entonces hay que ponerle 22,5, serán 45. Y estaremos aquí, ¿vale? Pues aquí estos vientos nos afectarán con menos, y esto es lo que vamos a hacer con las fórmulas de Excel para calcular qué vientos nos afectan. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Lo primero, aquí arriba tenéis, lo primero es que estos vientos son de 4 a 13 nudos, pero no sabemos de cuántos son exactamente, con lo cual tendremos que suponer que todos esos vientos son de 13 nudos. Estos vientos son de 14 a 20, no sabemos de cuánto exactamente. Vamos a la parte conservadora. Entonces, estos todos de 20 y estos todos de 41 grados. Bien, y ahora vamos a inventar una cosa para poderlos sumar girando sin tener que estar pensando demasiado. Entonces, lo primero que hacemos es poner aquí un ángulo a sumar. En realidad es un ángulo negativo, que lo que nos va a hacer es girar, es el efecto de girar la pista. Fijaos que aquí empezamos por 0, ¿vale? Y aquí vamos 0, el de arriba, menos 2pi partido por 16. Con lo cual, y aquí voy yendo a todo hasta casi este que es el anterior. ¿Con esto que estoy obteniendo? Pues estoy obteniendo esta dirección, esta dirección, esta dirección, así todas hasta esta dirección.
¿vale? Todas hasta restarle prácticamente 2pi. Restándole 2pi volvería aquí al 0, obviamente, ¿vale? Entonces ya tengo ese ángulo. Pero ese ángulo quiero poderlo girar para poder calcular cada dirección. Entonces aquí es donde hago el truco. Aquí pongo el ángulo. El ángulo va a ser 0 más B23. ¿Por qué he hecho esta columna de aquí? Porque esta columna de aquí me va a permitir, con un buscar v que tengo aquí puesto, fijaos aquí. Aquí hago buscar v, el que busco A23, que es esta letrita, en la tabla que va de A4, o sea que empieza aquí en el norte, a L19 y acaba aquí en esta cifra. Y quiero que me devuelva la columna 12, que es esta de ángulo a sumar, y que el 0 significa que sea coincidencia exacta. ¿Por qué? Porque aquí cuando yo ponga noroeste, perdón, me va a poner aquí el ángulo correspondiente de esta. Con lo cual, ¿qué estoy haciendo aquí? Pues que si voy a calcular con norte-noroeste, con esta columna de aquí, que es exactamente lo mismo, fijaos, va restando la de arriba, 2pi partido por 16, pero en el primero suma este ángulo, lo que estoy haciendo es girando la pista. O sea, si yo digo norte-noroeste, le sumo esto, que son 22,5 por 15, lo que vendría a hacer en este, perdón, que se me ha ido el dedo, aquí, lo que vendría a hacer aquí es como si estuviera sumándole, pues vamos a ponerlo porque no me lo sé, voy a ponerlo aquí, más 22,5 por 15, no da ni una, más 22,5 por 15, 337. Pues si yo aquí le cojo esto y le digo tamaño y propiedades, le digo 337 con algo, ¿cuánto era? 337,5. 337,5. Fijaos cómo he orientado la pista. Con lo cual, todos los ángulos están referidos a esta dirección. Eso es lo que he hecho haciendo aquí un buscar v que me localiza estos ángulos que no se mueven para nada, son los 16 ángulos, ¿vale? Y lo pongo aquí, que sería el ángulo a restar. Y aquí, que es el ángulo que voy a usar, le sumo ese primer ángulo a toda la fila, porque claro, a toda la columna. La siguiente valor depende del primero, con lo cual si yo aquí le pongo norte, fijaos cómo aquí pone 0. Si le pongo este, pues el primero será pi medios, con lo cual todo estará girado, estaremos poniendo la pista orientada en este sentido. O sea, pi medios, que serían 1, 2, 3, 4 por 22,5, estamos trabajando en radianes y en grados sexagesimales, más 22,5 por 4, entonces 90, es verdad, sería 90, no. A ver, esta forma, tamaño y propiedades, si aquí le digo que gire 90 grados, tendré la pista orientada a 90 grados. Eso es lo que estoy consiguiendo con este valor, ¿vale? Aquí ya tengo todos los ángulos relativos a que la pista está orientada al este, ¿vale? Unos se van para abajo y otros se van para arriba, por eso he puesto estos aquí negativos. He girado la pista y luego calculo todos los ángulos. ¿Por qué? Porque luego voy a sacar los senos, de este valor, fijaos, hago el seno de ese valor. Y aquí tengo los senos de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque ahora multiplicaré ese seno en valor absoluto, porque me da igual que sea negativo que positivo, el viento, si tengo la pista aquí y el viento viene, me da igual que venga así que así, si sobrepasa de cierta cantidad, me va a impedir que la flota de ese tamaño aterrice. Con lo cual, aquí pongo un valor absoluto, ABS, de este, con $1 delante para que no se me mueva con $1 delante el 2 del I2 para que no se me mueva hacia abajo, y con $1 delante la H para que no se me mueva ahora cuando estire, porque esta fórmula la puedo estirar hacia abajo y luego la puedo estirar hacia la derecha a las 3 columnas sin que se me mueva. Ese truco se consigue poniéndole el $, a la H para que al estirar hacia la derecha no se me vaya el seno, y el $, al 2 para que al estirar hacia abajo no se me vaya el valor de los vientos. Y con lo cual tengo realmente estos vientos de aquí, los de 13 a 20, a la pista del este le van a afectar como si fueran 12 nudos. Los que vengan del norte le van a afectar como 13 nudos, y los que vengan del este le van a afectar como 0. Esta es la idea. Con lo cual ya tenemos aquí los valores que tendremos que sumar. Pero aún nos queda el tema de qué número de estos hay que sumar. Entonces, para ello,
lo que hacemos aquí es un sumar sí. Aquí tenéis el sumar sí. El sumar sí es, si esta columna cumple esta condición, en este caso que sean mayores de 20, no habrá ninguno, porque es la columna de 13, entonces me sumas esta columna, que es la frecuencia del viento. En la segunda columna nos va a pasar lo mismo, porque los vientos más grandes que va a haber aquí son de 20, porque esta columna el máximo es 20. Pero aquí en la tercera sí que tenemos que todos aquellos valores de aquí que sumen, que sobrepasen los 20 nudos, aquí nos va a sumar su frecuencia. Con lo cual, ¿qué tendremos? Pues tendremos que un 3% de los vientos de esta columna, o sea, las frecuencias de esta columna suman un 3% que sobrepasan, con respecto al este, sobrepasan ese valor máximo de 20 nudos. En el caso de la longitud de referencia de 13 tenemos lo mismo, lo único es que el criterio es mayor de 13, no mayor de 20. Fijaos que en este caso la primera columna, que son de 0,4 a 13, tampoco afecta, pero la columna de 20 ya sí que empieza a afectar. Y aquí tenemos que un 5,22 de los vientos de aquí son mayores de 13. Y aquí un 3,48. Ojo al estirar esta fórmula, porque ha habido que ponerle dólares en los números para que si yo quiero copiar esta fórmula con control C, la copio aquí abajo, no me desplace la columna 1 hacia abajo, ¿vale? Y por último, aquí ponemos una suma de todas las frecuencias que nos afectan, que como ya están en tantos por cien, pues son exactamente esas frecuencias. Fijaos que en este caso sería un 3,4% y aquí un 8,7%, y luego se lo restamos a 100, porque estos son los porcentajes de tiempo en el cual esa flota no podrá aterrizar, con lo cual lo que nos interesa es si el tiempo en el que podrá aterrizar supera el 95%. Fijaos que en este caso la flota podría aterrizar, la de 2.500 metros, en un 96,96, pero la flota de 1.300 no podría. Entonces, aquí se puede hacer a mano lo siguiente, que es ponerse aquí todas las orientaciones y entonces ir poniéndolas a mano y empezar por aquí y poner norte, ¿vale? Y aquí nos sale 98, 53, 92, 44. Con control C, los he seleccionado apretando el botón izquierdo del ratón, me voy aquí, botón derecho del ratón y lo pego, le hago un pegado especial, valores. Y así, perdón, control Z, porque no solamente es eso, lo he hecho mal, tendría que hacer, apretando el botón izquierdo del ratón, control C, me vengo aquí, botón derecho, es pegado especial, es valores y transponer, porque queremos que no los ponga de izquierda a derecha en vez de arriba a abajo, ya está. Lo siguiente, pongo aquí norte-noreste y ya me ha girado todo, me saca los valores para norte-noreste, selecciono, control C, me vengo aquí, botón derecho, pegado especial, valores, transponer y así voy una por una a mano. También podría hacer una macro para que me hiciera esto y me rellenara esto de golpe. Con esto acabo la primera parte del problema.